tal, amigos de la barra? Bienvenidos a una edición más del Pase Internacional. Hoy muy mexicanos, al menos dos de los integrantes, porque toca hablar precisamente de nuestros compatriotas en Europa. Andrés Rodríguez, quien los saluda, junto a José Daniel Sánchez. Regresa Jaime Sandoval a la alineación titular de esta emisión, porque toca platicar de un panorama muy complicado a pocos días de que se cierre la ventana de transferencias. Nuestros compatriotas, después de un par de temporadas, creo yo, en las que más proyección le terminábamos dando, en la que más nos ilusionaba cómo se desenvolvían los mexicanos en el viejo continente, parece ser que esta temporada será complicada. Jaime Sandoval, ¿cómo te va? En otras latitudes, me parece, en el máximo nivel ya no son tantos como alguna vez tuvimos. Sí, sobre todo los casos, por ejemplo, de Javier Hernández, ¿no? El mismo Carlos Vela, que ya también pues puso desde hace un tiempo su carrera en Europa en otros... Carlos, el Titán Salcedo, ganador de la Pocal con el Frankfurt. Sí, Marco John Fay, Fabián de la Mora. Héctor Moreno, ¿no? También a lo mejor no repatriándose, pero sí desapareciendo del mapa futbolístico, y sobre todo en un momento en el que el vecino del norte, el de ese que tanto nos burlamos, o a ese que tanto solemos hacer menos, pues está atascando de jugadores el viejo continente. Pues si les parece, arrancamos precisamente con el mexicano que mejor perfil tiene, o que más alto perfil tiene en este momento, y no es otro sino que Raúl, el lobo mexicano Jiménez, que la sigue rompiendo con el Wolverhampton, que parece que le desarmaron al equipo por completo, que va a ser una temporada complicada probablemente para los de Nuno Espíritu Santo, después de verse goleados por uno de los peores equipos de la Premier League como lo es el West Ham, pero un Raúl Jiménez, Jimmy, que sigue haciendo goles y que de cualquier forma tendrá una temporada más relajada en términos de partidos a disputar. Se le hizo a Dani, lo veo sonriendo porque se quedó en el Wolverhampton, era la apuesta y creo que se terminó cumpliendo lo que dijo Dani. Yo sí me hubiera gustado verlo en un equipo más importante de Europa esta temporada. El pasaporte comunitario creo que termina pesando en esa decisión de los clubes que lo llegaron a sondear, y el tema a lo mejor va a ser numérico. No creo que Raúl Jiménez vuelva a alcanzar la cifra que consiguió la temporada pasada de goles, por el momento que vive el Wolverhampton, porque aparte no van a jugar competencias europeas, y en Europa League fue quizá donde también logró despuntar la temporada pasada, y esto va a terminar mermando un poco el rendimiento de Raúl en cuanto a números. Va a destacar seguramente sí en los Wolves, lo vimos contra el Manchester City, así que vamos a ver qué es lo que ocurre con Raúl Jiménez. Sí, Dani, lo que decíamos, unos Wolves que lamentablemente para ellos en la última semana o en la última fecha de la temporada anterior se quedan sin Europa League ante la victoria del Tottenham y ante su derrota precisamente ante el Chelsea. ¿Qué esperar para un Raúl Jiménez que a mi entender ha alcanzado su tope, no él como jugador, sino el equipo de Nuno Espíritu Santo como tal en la Premier League? Bueno, número uno, estoy de acuerdo en que será complicado que alcance la cifra de
del año pasado, pero porque jugó fase previa. En la fase previa de la UEFA Europa League anotó 6 goles. Y eso ya era lo que maquillaba la cifra. No lo voy a demeritar, pero, hombre, le metió goles a equipos como el Crusaders, Torino, muy descafeinado, por cierto, en aquella fase previa. Entonces, es lo que terminaba maquillando la cifra. Yo creo que en competiciones domésticas, las que les quedan, ¿verdad? Porque la Carabao Cup ya los han eliminado, donde Raúl no tuvo minutos, no tuvo incluso la temporada pasada, un torneo que no le importa, o al menos así pareciera al técnico portugués. Tendrá la FA Cup y la Premier League para concentrarse. Y me parece puede ser muy similar quizá a la temporada 2018-2019, cuando llegó con los Wolves, que también fue muy buena temporada, donde también alcanzó cifras de mexicanos en Premier League. Me parece que será muy buena aún así. Ojalá que a final de año, cuando no llegue a la cifra de la 2019-2020, los medios no empiecen a tundirle con que ya no es el mismo Raúl, que ya viene de caída, que ya lo esperan en el América, porque solo querrá decir que tuvo una temporada por encimita del promedio, que eso es fantástico en la liga más competitiva y la liga donde mejor fútbol se juega en el mundo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, ya como conjunto, yo veo a los Wolves, hombre por hombre, mejor armado que la temporada pasada. Se reforzaron con un finalista semifinalista UEFA Champions League, como lo es Marsal, a suplir la baja de Matt Doherty, que partió al Tottenham Hotspur. Lo de Diogo Jota, definitivamente la temporada 2018-2019, hace 2, fue el gran socio Raúl Jiménez. Pero el gran socio de Raúl en la temporada que ya les mencionaba, en la que tuvo los mejores números, fue Adama Traoré. El equipo buscó quedarse con los dos, con Raúl y con Adama, y de momento lo han logrado. Entonces me parece que poco a poco van a ir revolucionándose, tanto ellos dos como el equipo en general. Es un equipo con nuevas piezas, varios portugueses también, como es el caso de Vitinha, de Fabio Silva, un Rubén Neves que cada vez está más cerca de alcanzar su pico de nivel. Quizá en términos de defensas centrales es donde menos fuerza tengan, sobre todo con Willy Bolí, el francés. Pero bueno, a todo esto voy que la temporada pasada empezaron muy mal, sobre todo en Premier League. Les terminó costando, estuvieron incluso en puestos de descenso un par de jornadas y a partir de ahí se enracharon. Llegaron a diciembre con otra cara totalmente y bueno, ya de enero a marzo y después junio y julio lo terminaron cerrando mucho mejor. Entonces yo creo que hay que darle paciencia al proyecto de Nuno Espíritu Santo. Pero cómo no menciona a Semedo, Andrés, porque se le cae el discurso de que el bueno refuerzo. Exacto. No, y Semedo es quizá el mejor refuerzo para el Wolverhampton, así lo digo. Veremos, porque mira, es un jugador que como lateral derecho a mí me parece malísimo, pero siempre el sistema de los Wolves te permite complementar esas carencias defensivas y un defensor que es mucho más atacante y que le será al final de cuentas mucho más fácil. 37 participaciones para gol tuvo Raúl Jiménez la temporada pasada, 27 goles, 10 asistencias según los datos de Transfer Market, pero como decía bien Dani, 10 de esos fueron en Europa League, fuera en la fase de grupos y en los knockouts, como en los qualifiers, donde precisamente hizo 6. Les voy a proponer un breve ejercicio. 17 goles en Premier League hizo Raúl Jiménez. La cifra para esta temporada van a ser 12 goles. Dani, ¿pasa los 12 goles o se queda por debajo de 12 goles? Los pasa yo creo que hasta 15, 16. Ok, Jimmy, ¿te quedas con el por arriba o por abajo de los 12 goles? Por arriba, pero muy poquito, yo creo que por ahí de los 3 estará alcanzando Raúl. Lleva 2 en 3 jornadas, ¿por qué no hablamos de los hechos? Sí, gol al Manchester City, por cierto, que sirvió de poco, pero ahí sigue Raúl Jiménez demostrando. La Juventus ya estaría calentando el banquillo, Jaime. Yo me quedo con, para llevar la contraria en este programa como siempre, pues me quedo con el under, no hará más de 12 goles Raúl Jiménez. Pasamos entonces al segundo mexicano con mejor potencial, por decirlo de alguna forma, respecto a la temporada que viene, y uno del que ya no esperábamos del todo que su futuro estuviera en Italia. Estamos hablando de Irving, el Chucky Lozano, que después
de pasar varios meses calentando el banquillo de Sampaolo, pues Gennaro Gattuso ha demostrado que él tenía la razón por cómo estaba manejando el jugador y que era el técnico hasta el momento indicado para llevar al Napoli a otro nivel. Jimmy, ¿qué esperar con el Chucky Lozano, que ya hizo 2 anotaciones en su debut con el Napoli, que le depara la temporada al buen Chucky? Creo que Gattuso hizo que todos los mexicanos nos tragáramos nuestras palabras, porque lo comprendimos en este arranque de la temporada, en donde le está dando la confianza al Chucky, en donde habló del tema físico, que era algo que todo el mundo había dicho, lo del Chucky, que mientras no trabajara más su corpulencia, su velocidad y justamente la definición, que también le ha costado en algunas ocasiones en el Napoli, no iba a mejorar. Lo ha sabido llevar bien Gattuso en esta pretemporada, y si bien tampoco creo que sea la temporada magnífica del Chucky en donde pueda meterse como uno de los mejores jugadores de la Serie A, creo que va a tener más constancia y más regularidad en una de las mejores ligas del mundo, y eso lo va a hacer brillar en el Napoli, que creo que para esta temporada le puede competir un poco más a la Juventus. Podría ser uno de los jugadores a lo mejor de esas revelaciones del torneo. El Chucky, al final de cuentas, no es un jugador viejo como tal, pero ya no se considera una de esas promesas, creo yo, del fútbol internacional. Dani, pues lo mismo, ¿qué va a suceder con el Chucky Lozano? Sobre todo, creo yo, en un equipo que va a competir mejor, pero que creo yo se va a quedar corto en términos de cómo los otros proyectos fuera de la Juventus se están, al menos en el papel, poniendo un par de escalones por encima del de Gattuso. Pues contestando primero esa, el Napoli es un equipo que va a seguir casado con su idea. No va a ser un equipo que, teniendo los millones, contratara a Cristiano Ronaldo, a pesar del ofrecimiento de su agente Jorge Méndez, ¿no? Así lo declaró Aurelio Di Laurentiis meses anteriores, que cuando el bicho llegó a la vecchia signora, antes fue ofrecido al Napoli, y a pesar de que tenía el dinero para pagarle, prefirió no hacerlo. Es un equipo que se construye pensando también en la exportación de jugadores. Si nos ponemos a pensar el pasado reciente, del 2010 para acá, podríamos ver a muchos futbolistas que llegaron al Napoli y que de ahí se fueron a otros equipos. Incluso una de las ventas más grandes en la historia del fútbol italiano es del Napoli a la Juventus, que es Gonzalo Higuaín, ¿no? Esto nos habla un poco del proyecto. Traen a Víctor Osimhen, un futbolista con mucho gol, que es lo que quizá le habría faltado en las últimas jornadas. Te quedas a tu mejor jugador y a tu máximo goleador histórico, que es Dries Mertens, el jugador internacional por la selección de Bélgica. Mantienes a tu capitán, también una pieza de deseo, sobre todo en el fútbol italiano, que es Lorenzo Insigne. Y tu gran baja es otro de los capitanes y otro de los más regulares, que había sido José María Callejón. Es ahí donde Gennaro Gattuso tiene el ojo puesto para Irving el Chucky Lozano, en un sistema que vimos la temporada pasada más defensivo, pero en pretemporada lo vimos mucho más ofensivo, usando esos carrileros, llegando mucho más, pisando el área. Pero bueno, en este partido en el que vimos a Chucky anotar 2 goles, se lesiona Lorenzo Insigne, entra Elif Elmas, se queda con esa posición de carrilero, y es lo que le permite a Chucky jugar más adelante y llegar de frente a la portería para marcar los goles. Me parece esas son las 2 posiciones que va a estar en las que Gattuso va a estar usando al mexicano, y por ello es que le veremos tanto con gol como participaciones directas. Callejón fue uno de los mayores asistidores en el último lustro para el cuadro partenopei, entonces me imagino será algo similar el proyecto de Il Reino con el mexicano. 7 participaciones de gol del Chucky Lozano la temporada pasada, 5 goles, 4 en Serie A, 1 en Champions y 2 asistencias. Para no ponérselas evidentemente tan fácil, 10 participaciones para gol le vamos a dar al Chucky. Dani, ¿te quedas por arriba o por abajo de ese número? Por arriba y fácil. Va a asistir mucho esta vez. Estoy siendo demasiado barco entonces. Jimmy, ¿te quedas por arriba o por abajo? Sí, si hablamos de participaciones. Ok, dejémoslo en goles entonces, no en participaciones, en goles. Yo en goles abajo de los 10. Abajo de los 10. Dani, ¿cambias o te quedas? No, me quedo arriba. Ok, ahora sí está dividido. Yo voy a ir con Dani en esta ocasión. Esperemos, por el bien de la selección mexicana y del propio Chucky Lozano,
que sigan cayendo los goles y sobre todo en partidos de relevancia. Vamos a cerrar precisamente ya no con jugadores como tal individualmente, sino con el combinado de elementos que nos quedan por Europa, principalmente en España, que creo que es donde está el tercero y último, al menos en la lista para mí, el buen Héctor Herrera, otro del que esperábamos una temporada completamente diferente a la que terminó teniendo con el Atlético de Madrid. ¿Qué va a suceder, Jaime, con Héctor Herrera, que se rumora su salida? Y no solo Héctor Herrera, sino vamos a meter en la ecuación también a Néstor Araujo, de quien se rumoraba un posible regreso a México, y el buen Diego Lainez, al que ya mencionábamos. ¿Qué va a pasar con estos tres mexicanos? Si quieres, Jimmy, para hacerlo más dinámico, ¿quién sería tu alta? ¿Quién va a dar la sorpresa de estos tres mexicanos? ¿Quién va a ser la decepción de estos tres mexicanos? Y el que te sobre, ¿qué es lo que crees que va a pasar con él? Alta yo pondría a Néstor Araujo porque es el más constante de los tres que hablamos. Ha sido titular completamente con el Celta de Vigo y no creo que cambie esta temporada. Así lo ha demostrado en la pretemporada y en este arranque de la liga. Baja yo creo que Diego Lainez, porque si no le alcanzó con la buena pretemporada que hizo, con la jugada que termina marcando un buen inicio para el Betis y ese triunfo en el primer partido, y con la oportunidad de un nuevo proyecto como lo es con Pellegrini, y ni siquiera todos esos factores le alcanzaron para ya formar parte de un plantel como es el Betis, que tampoco estamos hablando de una de las mejores plantillas de Europa. Creo que eso ya demuestra que sí hay un problema ahí o un tema con Diego Lainez. Creo que si no encuentra cabida en un equipo muy pobre de España, lo que le conviene es regresarse a México tal cual. Yo no estoy de acuerdo con que siga desperdiciando estos años de su carrera en donde realmente tampoco se ha visto una mejoría completa de Lainez y donde se han perdido 2 años en donde no ha sido considerado para la selección mexicana. Y el tema de Héctor Herrera creo que dependerá mucho en dónde termine. No creo que se quede en el Atlético de Madrid. Se habla de que Torreira llegará al equipo de Cholo Simeone procedente del Arsenal y en la misma posición que juega Héctor Herrera. Se dice que puede regresar al Porto y si lo hace seguramente tendrá una buena actuación porque es un ex capitán, porque conoce la ciudad y el entorno mejor que otro futbolista y porque no creo que le pese la adaptación de nuevo al equipo portugués. Entonces me quedo con Néstor Araujo como una actuación regular, digámoslo así, ¿sí? Con Lainez como la decepción esta temporada también, y con un Héctor Herrera incógnito, lo voy a poner de esa manera. Depende cuál sea su futuro, si se queda en el Atlético de Madrid o se regresa al Porto. Ok, Dani, los tres mexicanos de España, tu positivo, tu negativo y qué va a pasar con el que te sobra. Lo de Néstor Araujo, estoy de acuerdo con Jaime que es el más regular, pero no por ello tendría que ser lo más positivo. Recordemos que el Celta de Vigo se salvó a penitas la temporada anterior. Incluso no se salvó tanto por lo que ellos hicieron, sino por lo que dejaron de hacer otros equipos. Sí, por el robo al Vasco Aguirre, por cierto. Sí, por ejemplo, ¿no? Si hubiera por ahí conseguido los 3 puntos contra el ya campeón Real Madrid en aquella última jornada, estaríamos hablando quizá de un Néstor Araujo ya jugando con Tigres o con Rayados, no lo sé. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es un equipo regular que había sido en los últimos 4 o 5 años, de repente tuvo que pelear el descenso. Esto definitivamente fue un jalón de orejas y uno pensaría que sería una temporada mejor en la que tendrían que estar peleando por puestos europeos. Yo no lo veo así, veo a una plantilla no tan completa para pelear con proyectos que sí se armaron muchísimo en la parte media y alta de la Liga Española. Entonces, para mí el Celta quizá vuelva a pelear por el no descenso en la Liga de España. Después, la negativa, no me gustaría que fuera Héctor Herrera, pero no veo otro. Lo del Cholo es muy extraño, ¿no? En conferencias de prensa, cuando le preguntan por el Zorro, siempre habla maravillas. Habla de que es un jugador muy completo, que es muy físico, que es muy técnico, que tiene un pase extraordinario, pero a la mera hora no lo meten en los partidos. Será quizá porque no se le da tanto el estilo del Cholo. Yo me acuerdo que Alexis Martín Tamayo, el famoso Mr. Chip, cuando llegó Héctor Herrera dijo: es el mejor futbolista para el Atlético de Madrid, un futbolista hecho para jugar en el Atlético de Madrid de Diego Pablo el Cholo Simeone.
bueno, un año después definitivamente se equivocó, no lo hemos visto. Y yo sí creo que es en buena medida por el estilo de fútbol. Entonces, ojalá que encuentre acomodo en otro equipo, porque para mí es el futbolista más talentoso, al menos mexicano, en el viejo continente, y tendríamos que verlo jugar, tendría que ser titular, y si es el Porto, si es otro equipo, pues ojalá que sea competitivo para que pueda mostrarse y regresar a los primeros planos. Y yo veré positivo que Diego Lainez salga del Betis, que se quede en la Liga de España, porque es una liga con proyección. Por ejemplo, el año pasado vimos a Taki Kubo, el exfutbolista del Barcelona, dueño de su carta del Real Madrid y que ahora mismo juega para el Villarreal. Lo vimos destacar con el Mallorca, ¿no? Un tipo joven, con mucha habilidad en los pies, llegó a un equipo más chico en el que pudiera tener minutos. Ya veremos en qué equipo recae el mexicano, pero creo que mientras tenga esos minutos que no le puede garantizar el ingeniero Pellegrini. ¿Por qué? No olvidemos que tiene 20 años. No olvidemos que tuvo una inversión fuerte, sobre todo el verano pasado, y es para estar jugando UEFA Europa League por lo menos. Tienes ahí a Nabil Fekir, a Canales, son futbolistas con además mucho más kilometraje, mucho más pesos en el contrato, les pagan más, esperan más cosas de ellos que de un joven futbolista. Entonces, por algo se iría a préstamo. Me parece sería lo más acertado para el mexicano, salir a préstamo, tener minutos y ahora sí regresar dentro de un año o dentro de 2 incluso, con mucho más fútbol y mucha más madurez, que es lo que más necesita ahora mismo Diego Lainez. Andrés, antes de justo que intervengas, o sea, yo para mí el tema de Héctor Herrera es completamente culpa del mexicano, porque le dieron la oportunidad cuando regresa de la pandemia de ser titular en esta eliminación del Atlético de Madrid en Champions y se vio muy mal. Fue el primer cambio que hizo el Cholo Simeone en aquel partido. Si te vas a poner a revisar cómo fueron los cambios y por eso el primer cambio fue el peor jugador, estás muy equivocado. Ese partido lo jugó mal todo el Atlético de Madrid y Héctor Herrera fue el sacrificado por un delantero. Tenías que sacar a uno de tus volantes para meter a un delantero. Ese partido lo transmitimos, estuvimos los dos en la Octava Sports y fue un partido terrible de Héctor Herrera en donde perdí balones, en donde... A ver, dime, ¿fue un buen partido de otro jugador del Atlético de Madrid? Pero entonces no alabemos de más a Héctor Herrera si estamos... No, tú por un partido ya estás crucificando al mejor mexicano del viejo continente. Tuvo las oportunidades con el Cholo Simeone porque en varios partidos después de la pandemia le dio la oportunidad de ser titular y en ninguno destacó, en ninguno fue más allá de las cualidades que le habíamos visto en el Porto. Y en esos niveles, siempre lo hemos dicho, es cuando más le cuesta al mexicano y en donde tiene que dar el siguiente paso y no lo hizo Héctor Herrera. Si hay un culpable de que no haya triunfado en este caso con el Atlético de Madrid, para mí es el futbolista mexicano. Yo le compro allí mi parte del argumento. Cuando eres un jugador no reconocido como tal, vamos a decirlo sin demeritar a Héctor Herrera, pero que no eres estrella del equipo, una mala posición no es para ser estrella. En el Porto nunca nadie, hasta que tuvo el gafete capitán, lo consideraba estrella. Hasta claro, que Paco Simeone preguntó por él. Es claro, una posición en la que, por ejemplo, una década y nadie se fijaba en él, pero si lo quitas, el Barça es completamente otro. La verdad, lo de Héctor es para mí un caso muy particular, en el que lo que más tiene el Atlético de Madrid ahora mismo son centrocampistas, ¿no? Y centrocampistas con diferentes funciones todas. Thomas Partey es un jugador que está preguntando al Arsenal por él y que quizá le convenga salir porque con el Cholo tampoco va a jugar siempre. Tienes a Mario Hermoso, tienes a Marcos Llorente, vaya, son muchos futbolistas, todos con cualidades distintas, que el Cholo sabemos cómo juega partido a partido. Si un partido se da para las características de Mario Hermoso, va a estar ahí. Si es para Héctor Herrera, va a estar ahí. Y así es como jugó toda la temporada pasada. No me vas a decir que por un solo partido fue un fracaso el paso de Héctor Herrera por el Atlético de Madrid. Yo no creo que es por un partido, pero sí creo que es un fracaso su paso por el Atlético de Madrid. Al final, como yo hago las reglas de esta dinámica, me voy a quedar con que si lo de Lainez no cambia de situación y lo de Héctor Herrera no cambia de situación en términos de otro equipo, van a ser mis dos negativas. Lo de Néstor Araujo es completamente una incógnita, porque si el Celta desciende será un fracaso, y si el Celta pelea puestos de Europa, pues será un éxito total. Yo creo que Diego Lainez, a mí sí me parece
que claro que es mejor aprender en Europa, pero de repente no sé qué tanto es suficiente entrenar en Europa y calentar la banca que jugar en otro equipo. Ya no digas en la Liga MX, a eso es a lo que me refiero. Tiene que moverse de equipo a jugar, sea en el Valladolid, sea en el equipo que sea, pero tiene que jugar porque seguir entrenando en Europa no. Te voy a dar un ejemplo de 2 jugadores que estuvieron nominados al Golden Boy. Uno lo ganó, el otro lo perdió en esa misma generación. Serge Gnabry y Renato Sánchez. ¿Dónde juega uno y dónde juega el otro? No, de acuerdo. A ver, Serge Gnabry jugó en el West Brom, ¿no? Y jugó en el Arsenal, jugó en el West Brom. ¿En el Arsenal después jugó? No, por eso. Es que eso es a lo que voy. O sea, Se entrenó, es un proceso, hay que confiar en el proceso. Acabamos de aplaudirle al Chucky por quedarse y aguantar. Pues hay que esperar con Lainez. Yo no creo, porque... No, o sea, con lo que ha pasado, con ejemplos similares, con la misma idiosincrasia que tiene Diego Lainez, o sea, le pasó a Javier Aquino, que no jugó, se fue a un equipo para jugar. Perdón, pero si vas a comparar a Javier Aquino con Diego Lainez, creo que esta será mi última emisión. Una es medalla de oro, el otro campeón con América. Exacto, y fíjate que te lo dice un fanboy de Diego Lainez. Yo lo que digo es, tiene que jugar en otro equipo, no es suficiente entrenar con el Betis, porque en todo caso, Dani, no es lo mismo entrenar con el Arsenal de Wenger que entrenar, como el caso de Gnabry, que entrenar con el Betis de Manuel. ¿Y dónde jugó? Renato Sánchez jugaba en el Bayern Múnich. Por eso, pero eso ya esas son cosas diferentes. Es que no nos podemos guiar por un caminito que algún tipo trazó y fue exitoso, o lo contrario, ¿no? Un caminito que fue fracaso. Hay que confiar en el proceso. No, para nada. Yo no veo un Diego Lainez que caliente la banca 2 años en el Betis y de repente termine jugando en el Bayern Múnich como Serge Gnabry. Yo dije que saliera a jugar, pero que si se llega a quedar es por algo. No es porque Pellegrini lo odia o porque no tenga la capacidad, es porque la gente que está enfrente de él todavía tiene más que aportar que un joven de 20 años. Está bueno ese debate sobre qué debe pasar con la carrera de Diego Lainez. Creo yo que tiene que jugar y no creo que lo vaya a hacer honestamente en el Betis. Ya nos alargamos un montón de tiempo, nos faltó por ahí Edson Álvarez, que no ha arrancado bien la temporada con el Ajax, apenas... Jugador de la primera liga, ¿no? No sé. Ay, Guardado que va para lo mismo, con Guido Rodríguez y con William Carvalho, no creo que tenga tantos minutos esta temporada. Claro. Guardado tendría que ser ya pensando en su carrera como estratega. Sí, estar ahí al lado del ingeniero Pellegrini. No es a Qatar 2022, o sea, quedarse en Europa, a ver si le aguantan las piernas. Pues habrá que ver, porque Guardado es uno de los más regulares, no solo ahorita, sino de toda su carrera en Europa. Agradeciendo a José Daniel Sánchez y Jaime Sandoval por otra emisión. Se puso buena por fin, porque debatimos ahora sí, no coincidimos como casi siempre, así que trataremos precisamente de hacer esto más seguido y con este tipo de dinámicas que nos permitan enfrascarnos en los debates que tanto le gusta al espectador de YouTube. Pónganos en los comentarios qué piensan que sucederá con Raúl Jiménez, qué piensan que sucederá con el Chucky y con toda la camada de mexicanos en Europa, porque así como va el tiempo, ya estamos otra vez nada más a 2 años de la Copa del Mundo y no sé si en esos 2 años vaya a suceder algo espectacular que nos permita ilusionarnos con lo que pueda suceder con la selección mexicana. Ya lo saben, @la_MX en todas nuestras redes sociales. Yo soy Andrés Rodríguez, pásenla bien y nos vemos la próxima semana.